Recuerdo en una ocasión, hermanos, en que andábamos haciendo obra de evangelismo allá en Nuevo Laredo, y cerca del área donde estaba el edificio de la iglesia, vi una persona que estaba lavando su carro y me fui acercando hacia él, y ya cuando estaba muy cerquita de él, detiene, se para en lo que él estaba haciendo y me dice: ni se te ocurra hablarme de Dios. Y yo le dije, discúlpeme, señor, le dije, no era mi intención molestarle, solamente quería compartir con usted unas palabras de nuestro Dios precisamente. Digo, pues por eso mismo no quiero escuchar ni saber nada de Dios. Pues yo lo vi muy molesto, ¿no? Y hasta muy ofensivo hacia mi persona, ¿no? Y yo le dije, bueno, lo entiendo, ¿no? Le dije, como le repito, no era mi intención molestarlo. Le dije, pero siento que usted tiene algo en contra de Dios. Le dije, le aseguro que Dios es un Dios maravilloso, un Dios muy bueno, un Dios misericordioso, que no creo que Él le haya hecho algo malo. Dijo, si no fue Dios, pues entonces ¿quién? Dice, yo también, al igual que tú, participaba en una iglesia, estuve ahí, hice muchos sacrificios y terminaron robándome, decepcionándome, me hicieron mucho daño, dice, esa iglesia, y a partir de ese momento yo decidí no saber más de Dios. Le dije, pues tiene mucha razón en estar molesto. Ciertamente con las personas que le causaron mucho daño, es con ellos con quien debería de estar molesto y de hacer algo al respecto. Le dije, pero ¿qué culpa tiene Dios de la maldad de los hombres? Ciertamente, hermanos, muchas personas, al ser decepcionadas por la maldad de otras personas, al haber sufrido engaños, maldades por otras personas que se dicen ser siervos del Señor, hermanos, juzgan y condenan también a nuestro Dios, y de esa manera se niegan a lo que Dios nos ofrece, que es la vida eterna. Porque toda esa maldad ciertamente viene a ser un tropiezo para ellos, y el no poderse acercar a nuestro Dios. Para ellos viene a ser una causa, una razón por la cual no aceptan a nuestro Dios. Y esto no es novedoso, hermanos. Esto no es novedoso. Esto parecidamente le pasó también a un hombre, hermanos, que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo, y que desde que nació, hermanos, fue educado, fue criado conforme a la ley de Moisés, y que después, hermanos, empezó a predicar la palabra de nuestro Dios con mucha vehemencia, con mucha valentía y con mucha determinación, al grado hasta de decirle a un gobernante: no te es lícito tener la mujer que tienes. Hasta ese punto llegó este hombre llamado Juan, y que le calificaban como Juan el Bautista. Pero ¿qué pasó después? En Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, del versículo del 1 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios así. Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 11, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan
en la cárcel, los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, obviamente después de que los discípulos llegaron con esa pregunta al Señor, respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y dile también esto: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestidos delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de su faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El más pequeño, dice, en el reino de los cielos es mayor que el apóstol Juan. Porque para el Señor, hermanos, lo más importante es hacer la voluntad de nuestro Dios. Y esos son los más grandes, los que nos humillamos delante del Señor. ¿Es usted de las personas que ponen más atención en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo o en el ejemplo de los malos discípulos? Si nosotros, hermanos, ponemos siempre nuestra atención en nuestro Señor Jesucristo, vamos a alcanzar la bienaventuranza que el Señor mismo nos está diciendo en el versículo 6. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, de hecho la misma palabra, hermanos, tropiezo, que viene la palabra escandalizo o escándalo, literalmente, hermanos, implica poner una trampa. Un lazo, poner una trampa. Pero figurativamente se refiere al hecho de obrar, con engaño, con mentira. Muchas personas, hermanos, ciertamente a veces en algunas ocasiones, hermanos, a veces se les invita, dicen: no, yo no creo nada en ustedes porque son una bola de mentirosos. Yo escuché a una persona que era pastor y hizo aquello, hizo el otro, hizo esto. Por eso yo no creo en ninguna de las religiones. Es decir, que a consecuencia de la maldad de los hombres, reprueban o no aceptan a nuestro Dios, o culpan a Dios de la maldad de los hombres, como lo estaba diciendo al principio. Puede ser a veces real o cierto lo que ellos están diciendo, que fueron víctimas de un falso testimonio o de una mala conducta de alguien que se dijo ser siervo del Señor. Pero muchas veces también, hermanos, eso lo toman como excusa o como pretexto para no hacer la voluntad de nuestro Dios. Se hace cual se hace el caso, hermanos, a veces se toma eso como un pretexto, como una excusa para no aceptar a nuestro Señor Jesucristo, mucho menos para no obedecerle. Lastimosamente, hermanos, si ponemos nuestra atención en los malos ejemplos, nos iremos desviando prácticamente de la bienaventuranza salvadora del Señor. Precisamente, hermanos, como el mismo caso que estamos mencionando en el caso de Juan el Bautista.
cómo es que este hombre desde su nacimiento, desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Y empezó a predicar después, hermano, la palabra de nuestro Dios, y lo hacía con gran determinación, con gran conocimiento, con gran valentía. Pero ¿qué pasó? Que a consecuencia, hermanos, de haberle señalado a un gobernante su mal, su pecado, no te es lícito tener a la mujer que tienes, a consecuencia de ello, hermanos, este hombre fue preso. Y es por eso que estaba precisamente muy cerca de su muerte. Déjame ver si aquí está. Okay. Se encontraba muy cerca de su muerte. Y es por eso que al estar muy cerca de su muerte, hermanos, tal vez se empezó a llenar su corazón con cierta incertidumbre, con cierta duda, hermanos. Empezó a claudicar en su corazón, a dudar con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres tú el que había de venir, o es a otro a quien esperamos? O tal vez, hermanos, Juan el Bautista estaba dudando, hermanos, al no ver ningún cambio político por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él mencionó allá en Mateo capítulo 3, versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cuando el Señor venga, va a cambiar todo esto, todo este sistema. Tal vez a lo mejor Juan el Bautista estaba pensando de una manera literal. Tal vez, hermanos, él estaba viendo que las expectativas que él esperaba con respecto a nuestro Señor Jesucristo no eran las que él esperaba. No eran las que él deseaba, o no eran las que él creía. Y es por eso que empezó a dudar. ¿Cómo es posible? Este hombre, hermanos, que cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, él mismo dijo allá en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo dijo con tanta determinación, con tanta convicción, certeza, hermanos. Estaba plenamente convencido. ¿Qué le pasó entonces a la fe de Juan el Bautista? ¿Por qué empezó a dudar con respecto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? ¿Por qué el apóstol, por qué Juan el Bautista llegó ante esa situación, hermanos? ¿Por qué cree que el Señor está diciendo: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí? El que uno llegue a ver alguna causa, motivo o razón para no creer en el Señor, o para apartarse de la iglesia. Recordemos, hermanos, que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos rechazamos a la iglesia, hermanos, nos estamos rechazando al mismo el Señor. Cuando ponemos a veces las cosas personales o alguna falla, algún error: es que no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta el otro, yo por eso esto, aquello, el otro. Hay un tropiezo, hay algo que le está incomodando, y eso le impide, hermanos, precisamente obedecer al Señor. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Por eso le decía, lamentablemente esto mismo le está pasando a muchas personas, hermanos, que están débiles en su fe. Y a consecuencia, cuando ellos ven cómo es que la maldad, hermanos, consume al mundo, o cuando ven a cristianos tristes, lamentablemente, obrando impíamente, o dizque que son cristianos, pero que no están obrando conforme a la palabra de nuestro Dios. En la actualidad, yo hace un tiempo, cuando trabajaba en una compañía, hermanos, y empecé a platicar con mis compañeros de línea, y les dije que yo era cristiano. Digo: no me digas que eres aquel, como anda allá, dice aquel que se dice que es hermano.
y anda ahí de coscolino, anda ahí de coqueto, y anda ahí de acá y esto y lo otro. Yo le dije, mira, yo no sé, le dije, quién sea esta persona, ni tampoco la puedo juzgar, puesto que no la conozco. Yo lo único que te pido es que me juzgues a mí, pero en base a mis propios hechos. Mírame, obsérvame si quieres. Y te vas a dar cuenta si yo soy realmente un discípulo del Señor, un cristiano, o simple y sencillamente soy un hipócrita. Pero acordémonos lo que dice el Señor, que el árbol por su propio fruto se da a conocer. Pero lastimosamente, lamentablemente, hermanos, aún dentro de la iglesia del Señor, a consecuencia de malos obreros que obran impíamente, pecaminosamente, hermanos, no saben el grande daño que le están haciendo a la obra de nuestro Dios. Y esto no es nada nuevo. Mire, vaya conmigo precisamente en Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, del versículo del 14, hermanos, en adelante. Filipenses 1, versículo 14 en adelante. Y la mayoría de los hermanos, dice el apóstol Pablo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, fíjense lo que dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, dice, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, es decir, por vanagloria, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por la verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero qué triste y qué lamentable, hermanos, que era que en aquel tiempo ministros, predicadores de la palabra del Señor, hermanos, lo estaban haciendo por las razones equívocas, erróneas. Cosa que lamentablemente hoy en día, hermanos, tristemente el ministerio se ha convertido en un negocio lucrativo. Por simple y sencillamente tener un trabajo, tener un oficio o tener una fuente de ingresos. Pero ese no debe de ser las razones por las cuales debemos ministrar en el Señor, sino más que todo, hermanos, por devoción, por amor a la obra de nuestro Dios. Ciertamente hay un compromiso, pero también por amor a nuestro Dios. Estaba escuchando precisamente ayer al hermano Mario Pizaña de Nuevo Laredo, un gran hermano nuestro en la fe, hermanos. Ahí en Nuevo Laredo, él está, creo, ahí donde yo empecé mi ministerio, hermanos, como predicador. Y me hizo recordar tiempos muy agradables y antiguos, cuando un servidor, hermanos, usaba mi carro, el taxi, para levantar a las hermanas que vivían lejecitos de la congregación. Y allá no son calles pavimentadas, hermanos, no son freeways, son calles a veces de piedra y de lodo y de todo, hermanos. Y recuerdo cuando una ocasión, hermano, me dijo, oye, hermano, ¿y a ti por qué no se te da algo de la ofrenda? Le dije, es que no necesito, gracias a Dios tengo un trabajo que... Digo, pero se te va a dar algo. Dijo, no, porque si la iglesia muy apenas tiene para poder arreglar aquí, allá y esto y lo otro. Era gente pobre, hermanos, eran congregación pobre, un paletero, un elotero, un panadero, un carpintero que muy apenas tenía su propio taller, unos que vendían tamales, que se iban a las pulgas, tenían sus ventas de ropa usada, etcétera. Éramos muy humildes, pero decamábamos a Dios. Platicando con el hermano Cristóbal, hermano, que decía que cuando se hacían campañas, hermanos, ahí las familias llevábamos las comidas, hermanos, llevábamos los frijolitos, los guisados, el arroz, de lo que uno tenía, hermanos, llevábamos, y todo lo hacíamos con devoción a nuestro Dios. Ese es el amor a nuestro Dios. Y lamentablemente también luchamos contra la mala reputación que la iglesia tenía en ese lugar. Llego acá, hermanos, y también empiezo a lidiar con una mala reputación que la iglesia tiene de Cristo. ¿No se dan cuenta que a través de esto, hermanos, le estamos cerrando también las puertas del reino a nuestro Dios, hermanos? Cuando por nuestra propia causa, como decía precisamente el apóstol Pedro allá en 1 Pedro capítulo 4,
que hablen mal de nosotros injustamente, glorificado nuestro Dios, pero cuando las cosas son reales, qué triste y qué lamentable es que esto pase. Y de alguna manera, hermanos, también esto repercute a la iglesia. Aunque no debería esto de afectar en mi relación con Dios, en mi devoción con nuestro Dios. No debería de afectarme. Un mal ejemplo. Lamentablemente hoy en día, hermanos, siervos del Señor no están obrando conforme a la palabra de nuestro Dios. Triste, lamentablemente, hermanos, por su mal conducta, por su mal proceder, están haciendo que muchas personas, hermanos, no vengan a los pies del Señor. Uno dirá, pues que no debe de poner su mirada en mí, póngale nota. Es cierto que el Señor dice eso. Y el Señor lo dejó muy escrito, muy en claro, precisamente para que usted y yo, hermanos, no nos dejemos mal influenciar por los malos ejemplos de otras personas o los malos ejemplos de otros siervos del Señor. Para que esto no afecte, por eso el Señor decía, hermanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad. Es en él quien debemos de poner toda nuestra atención, enfocar toda nuestra vida, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? El mismo Espíritu Santo nos dice, porque Él es el autor, Él es el creador mismo, el que te hizo, el que hizo nacer en tu ser esa fe. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por el testimonio de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Él es el autor, Él es el que le da vida a tu fe y la va a llevar hasta su culminación, el autor y consumador. Si te mantienes en Él, firme en Él, la va a llevar hasta su fin cuando el Señor venga. Él, hermanos, nos está diciendo, puesto los ojos en Jesús, enfócate solamente en Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, hermanos, acerca de que el que no coma su carne y no beba su sangre, allá en Juan capítulo 6, del versículo 60 en adelante, muchos de sus discípulos, hermanos, al no entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, al no entender el gran mensaje del Señor, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá entenderla? Y el Señor les explicaba, mis palabras que habéis oído son palabras de espíritu y vida, es decir, son palabras espirituales que se entienden en un concepto espiritual y que te llevan a la vida. Pero lamentablemente, y es algo increíble, hermano, no sé, la cita de Juan 6, versículo 66, dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos le dejaron. Es increíble cómo, hermanos, la numerología que halló ahí en ese texto, que a partir de ese instante muchos de sus discípulos le dejaron, apostataron. ¿Y la cita cuál es? Juan 6, versículo 6. Imperfección. Incompleto. El hombre, si Dios está incompleto. ¿Se da cuenta? Muchos le dejaron, hermanos. Y el Señor le dice a sus discípulos que estaban ahí, aprovechando la ocasión, aprovechando el momento, la situación misma, el Señor le dice, vosotros también se quieren ir, váyanse. Si no han entendido absolutamente nada, al igual que estos, váyanse. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos visto y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿En quién estaba enfocada toda su atención el apóstol Pedro, hermanos? En nuestro Señor Jesucristo. Si el apóstol Pedro hubiera estado débil en su fe, si en el corazón del apóstol Pedro, hermanos, hubiera habido una pizca de incertidumbre, de duda,
tal vez se hubiera ido en el grupo de los que dejaron al Señor. Pero él estaba plenamente convencido de quién era nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién iremos? Fuera de ti no hay nadie más que nos pueda ofrecer lo que tú nos ofreces, lo que tú nos das. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, dice, hemos creído y hemos visto que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Pedro estaba muy convencido de quién era el Señor. Así, al igual que el apóstol Pablo también decía en Filipenses capítulo 1, yo sé en quién he creído. Estoy plenamente convencido en quién he depositado mi fe y mi esperanza es en Cristo, solamente en Él. Y aunque hasta cierto punto, hermanos, se oye como caer en un confort, en un colchón o algo incómodo decir, sobre todo, hermanos, lamentablemente este texto para muchas personas que viven impíamente en el pecado, se aprovechan de ese texto y decir, mira, tú pon los ojos en Cristo Jesús, no los pongas en mí. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de no usar la palabra de nuestro Dios correctamente. Porque si hay malicia y engaño en nuestra boca, en nuestro corazón, hermanos, recuerde lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso, hermanos, para que los malos ejemplos a nosotros, hermanos, no nos afecten, porque siempre va a haber, lamentablemente, siempre va a haber, hermano. La historia no lo dice. Como algunos dicen, ¿acaso Adán no pecó? Mira, Adán pecó, ¿verdad? Sí. Abraham pecó, ¿verdad? Sí. No se diga, Salomón, el rey, el hombre más sabio, ¿acaso no pecó? Sí, pues ahí está, ¿verdad? Todos han pecado. ¿Qué espera Dios de mí? Un simple siervo, pues fácil voy a caer. No, hermanos, acuérdense lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ellos ciertamente pecaron, pero cada uno fueron juzgados y cada uno fueron castigados. Por eso, hermanos, evitemos ponernos bajo la ira de Dios. Si a nosotros no queremos que estas cosas nos afecten, hermanos, si no queremos perder la bienaventuranza que el Señor nos ofrece, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, no pongamos nuestra atención en los malos ejemplos, sino más que todo en nuestro Señor Jesucristo. Él nunca te va a mentir, Él nunca te va a engañar, Él nunca te va a defraudar, Él nunca te va a traicionar. Mire lo que dice el Señor en primera de Pedro, hermanos, capítulo 4, primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Puesto para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En Él nunca va a haber ninguna causa, ningún motivo, ninguna razón para que nosotros, hermanos, creamos que nos ha mentido, que nos ha engañado. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y no solamente eso, hermanos, sino disponiendo siempre todo nuestro esfuerzo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por algo el apóstol Pablo le decía a Timoteo, hermanos, el joven predicador de la iglesia de Cristo en Éfeso: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, hermanos, que en lo único que nos debemos de esforzar
todos nosotros, por agradar a nuestro Dios, hermanos, para agradar a nuestro Dios es en el agrado de nuestro Señor Jesucristo. Pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Veamos cómo es que Cristo agradó al Padre. Como lo decíamos, tomando como ejemplo, siguiendo sus pisadas. Que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, en el reino de nuestro Dios, en la iglesia, y aún hasta lo que dejemos de hacer, sea de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Esforcémonos siempre por agradar a nuestro Dios, no a los hombres. Como siempre lo he reiterado, usted está aquí no para agradarme a mí como predicador, ni para agradar a los ancianos, sino para agradar a nuestro Dios. Y al igual que nosotros, hermanos, ya sea los ancianos o un servidor también como predicador, no estamos aquí para agradarles a ustedes. Al igual estamos para agradar y servir a nuestro Dios. Por eso es de que esto es lo que nos une. Porque todos nosotros, hermanos, estamos juntos para agradar a nuestro Dios. En esforzarnos, en estar siempre en la gracia de nuestro Dios. Una vez que el apóstol Pablo entendió, hermanos, que su salvación dependía por completo de la fe de nuestro Señor Jesucristo, él enfocó toda su atención y toda su devoción, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Mire, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de nuestro Dios así. Filipenses 3, versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegando a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, mi hermano. Amén. Por eso, si usted y yo, mi amada hermana, mi hermanito, si queremos ser bienaventurados, como dice el Señor, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, lo que tenemos que hacer, hermanos, es enfocarnos por completo en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el autor de nuestra fe, Él es el único que nos va a llevar al cielo, nadie más. Porque Él es el que nos da la gracia para poder agradar a nuestro Dios. Y es a Él a quien tenemos que agradarle, hermanos. No a los hombres, no a nadie. No a nadie. En nuestra adoración lo hacemos conforme a la palabra de nuestro Dios, porque el principal propósito de la adoración es agradar a Dios. No agradarnos a nosotros mismos. Nos enfocamos en ello. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado su enseñanza. Porque así como Él agradó a su Padre, así también nosotros debemos de agradarle. Si algún hermano, alguna hermana falla, hermanos, no tenemos, ni siquiera tenemos que de alguna manera juzgarle mal. Ciertamente cae en un juicio, pero el Señor nos dice que si vamos a juzgar, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. Pero también las personas correctas son las que tienen que hacerlo. Gálatas capítulo 6, versículo
1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, aún hasta las personas correctas, como los ancianos, o si no hay ancianos, los hermanos más espirituales, un hermano ha caído en una falta y se puso en público su pecado, hermanos, se tiene que exhortar. Pero dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero por eso, hermanos, esforzándonos todos en la gracia del Señor, enfocándonos solamente en agradar a Dios a través de Cristo mismo, hermanos, los malos ejemplos nunca nos van a afectar. Ni tanto ejemplos congregacionales aquí, hermanos, como los malos ejemplos de otras congregaciones o de otros hermanos en la fe. Que de repente, hermanos, nos llegan cosas, es triste, es lamentable. Pero, hermanos, en vez de empezar a juzgar una situación que nosotros desconocemos, lo que tenemos que hacer, mi hermanito, es orar a Dios. Orar a nuestro Dios, hermanos, por el gran daño que se está ocasionando, por el gran dolor en que están las personas incluidas, para que Dios nos libre también, hermanos. Uno de mis ruegos hacia mi Dios siempre, hermanos, cuando digo, líbrame de mi propio mal, no pecar contra ti. Que yo sé que al pecar contra ti me estoy dañando a mí mismo. Como dice el proverbio, todo aquel que peca contra Dios, a su propia alma defrauda, a sí mismo se daña. Por eso, hermanos, tengamos piedad y misericordia, así como Dios la tuvo para con todos aquellos que cayeron en la desgracia. El apóstol Pablo lo dice en en 1 Corintios 10, hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, para que no nos perdamos de esta hermosa bienaventuranza que el Señor nos da. Por eso, hermanos, si queremos ser bienaventurados en el Señor, acuérdense lo que dice el Señor: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Queremos lograrlo? Pongamos siempre toda nuestra atención en Cristo, puesto los ojos en Jesús, y pongamos toda nuestra esperanza y fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos esto, hermanos, créalo que nuestro Dios va a ser enteramente glorificado. Puestos en pie, hermanos, cantemos este himno de invitación.